Esto es Lenguas para Todos. Yo soy Jerónimo Rosete y les doy la más cordial bienvenida a Let's Go, nuestras clases de inglés. El día de hoy continuaremos revisando algunas conjugaciones verbales. En esta emisión vamos a conocer el presente simple. Recuerda que Let's Go es un programa cuyo objetivo es compartir con ustedes herramientas básicas de comunicación en lengua inglesa. Para comenzar ya está con nosotros el maestro Raúl López Acero. Vámonos, Let's Go. Gracias, Jero. Thank you very much. Thank you por estar con nosotros el día de hoy. En Inglés por el Mundo, el día de hoy vamos a hablar del idioma inglés a nivel global. El idioma inglés tiene solamente 3 tiempos verbales: el pasado, el presente y el futuro, agregados en 4 categorías: los tiempos simples, los tiempos progresivos, los tiempos perfectos y los tiempos perfectos progresivos. El chino, por el contrario, no tiene tiempos verbales. El indonesio se expresa solamente a través de adverbios. Y el español tiene 17 diferentes tiempos verbales, más algunas otras excepciones. El tema del día de hoy es el presente simple, o en inglés, simple present. El presente simple es un poquito diferente del presente progresivo que vimos en la clase anterior, y se diferencia en que el presente progresivo habla de algo que está sucediendo en este mismo momento. El presente simple, como lo vimos en anterioridad, es cuando estamos hablando de hechos y cuando estamos hablando de hábitos. Cuando hablamos de hechos o hábitos, no son necesariamente cosas que están sucediendo en este momento, son cosas que suceden en general. Cosas que se dan por entendido que están sucediendo, pero no en este preciso momento. ¿Sí? Entonces, el presente simple nos va a hablar de hechos y de hábitos. ¿Cuáles son los hechos, por ejemplo? In the United States of America, people drive on the left. En los Estados Unidos de América la gente conduce por la izquierda. ¿Sí? En Inglaterra, por ejemplo, en Inglaterra ellos conducen por la derecha. Ese es un hecho. Ese es un hecho. No es un hábito. Es algo que sucede. Es algo que sucede. No es algo que esté sucediendo en este momento. Probablemente alguien está manejando ahorita, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de hechos. Un hábito, por ejemplo, y vamos a tomar el verbo walk. ¿Sí? I walk 5 kilometers every day. Yo camino 5 kilómetros todos los días. Ese es un hábito. Es también un hecho, pero es un hábito que tengo. ¿Por qué? Porque lo hago cada cierto periodo de tiempo. Pero bueno, vamos a adentrarnos en el presente simple. En el presente simple tenemos la misma estructura que tenemos en el español para el presente. Tenemos el sujeto, luego tenemos el verbo en su forma simple y tenemos el complemento. Aquí no vamos a utilizar el verbo to be. El verbo to be es verbo y es auxiliar. Aquí no lo necesitamos. Para el presente simple tenemos 2 auxiliares. Tenemos que básicamente es el mismo. Ahorita les voy a explicar por qué. Do y does. ¿Sí? Este verbo auxiliar no lo utilizamos en oraciones afirmativas. No lo utilizamos en oraciones afirmativas. Para formar una oración con el presente simple, vamos a trabajar con los pronombres personales. Y tenemos I, nuevamente, you, he, she, it, we, you again y they. Estos son los pronombres personales. Recuerden nuevamente que he puede ser intercambiado por el nombre de una persona, de un hombre. She puede ser cambiado o intercambiado por el nombre de una mujer. It puede ser cambiado por el nombre de un objeto o un animal. ¿Sí? Entonces, en vez de he podemos tener Miguel, podemos tener Irving, podemos tener Jorge, etc. En vez de she podemos tener María, Alejandra, Silvia, etc. Y para it podemos tener
la casa, el perro, el marcador, lo que sea. Lo que vamos a hacer es, después, para formar una oración, vamos a colocar un verbo en su forma simple. ¿A qué me refiero en su forma simple? Que no le vamos a agregar ing, ni ninguna otra cosa, ni ningún prefijo o sufijo al verbo. Vamos a utilizar el verbo tal cual es. Y vamos, por ejemplo, con el verbo sleep. Sleep. Tenemos el verbo sleep, que quiere decir dormir. Y dirías, yo duermo 8 hours a day. Yo duermo 8 horas al día. ¿Sí? Aquí tenemos el sujeto, el verbo en su forma simple y el complemento. El complemento puede ser tan largo o tan corto dependiendo de cuánta información quieran ustedes dar. ¿Sí? Es muy importante que entendamos que la conjugación de los verbos es muy simple. No cambia con las personas con los pronombres personales, vaya. Entonces diríamos, I sleep, you sleep, we sleep, you sleep y they sleep. ¿Sí? Vamos a utilizar la conjugación, si ustedes se fijan, es exactamente igual, excepto con he, she e it. Cuando estamos hablando de un hombre, una mujer o una cosa que está realizando una acción, vamos a agregarle al verbo la terminación S. Si yo voy a decir I sleep, cuando diga he, she o it, tengo que decir sleeps. Se le va a agregar S al final del verbo. ¿Cuándo vamos a hacer estos cambios? Hay varias reglas para hacer estos cambios. Si el verbo termina en S, por ejemplo, el verbo kiss. Si el verbo termina en CH, como watch. Si el verbo termina en SH, como el verbo wash. Este es besar, observar, lavar. O si el verbo termina en X, como en la palabra fix, que quiere decir agregar. O si el verbo termina en O. ¿Sí? Vamos a, por ejemplo, la palabra go. Aquí, en vez de agregarle una S, porque este ya tiene más o menos el sonido de una S, excepto por esta, lo que vamos a hacer es agregar ES. Y sería he kisses, she kisses. En el verbo watch, que es observar, he watches, she watches. Con el verbo wash, I wash, you wash, he washes. Con el verbo fix, I fix my car, you fix your car, pero he fixes his car. Con el verbo go, I go, you go, he, she, it, goes. ¿Sí? Entonces, estas son unas reglas muy sencillas, pero que tenemos que tener en cuenta para lograr la conjugación perfecta de los verbos en el presente simple. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, lo que tenemos que hacer es poner mucha atención al conjugar. Aquí tenemos el verbo ride. El verbo ride, que es montar. ¿Sí? Tenemos una oración simple, sería I ride a horse. Yo monto a caballo. I ride a horse. Con you sería you ride a horse. Pero con he, recordando esto, she e it, lo que vamos a hacer es agregar la S al final. ¿Por qué solo la S? Porque no tiene las terminaciones que ya les había dicho anteriormente. Entonces solamente agregamos la S. He rides a horse, she rides a horse, it rides a horse. Con todos los demás, que es we, you y they, el verbo no cambia. Ahora,
Brevemente, muy rápidamente, para después entrar en detalles, cuando vamos a hacer una oración negativa es cuando vamos a utilizar los auxiliares. Tenemos sujeto más don't o doesn't más el verbo en su forma simple más el complemento. Si aquí digo he rides a horse, aquí lo que voy a hacer es utilizar esta forma para he, she e it. Y diría he doesn't, pero el verbo ya va en su forma simple porque la S se le estoy agregando al verbo auxiliar. He doesn't ride a horse. No deberíamos de decir he doesn't rides a horse, porque esta S, en vez de tenerla aquí, se la vamos a poner de este lado. Los verbos do y does nos sirven para el negativo y nos sirven también para hacer preguntas. Más adelante veremos un poco más del presente simple. Thank you very much, and I will see you in the next section of the program. Thank you very much. Bien, pues como en cada emisión de Let's Go, vamos a conocer datos o algunos datos interesantes sobre el tema de la clase de hoy, específicamente números sobre la lengua inglesa, Raúl. Claro que sí. ¿Sabías tú que el idioma inglés tiene muchos datos curiosos? Te voy a decir solamente algunos de ellos, Sí. porque tiene muchísimos. Bueno, el 11% de la lengua inglesa es solo la letra E. Un 4% de la población mundial habla algo de inglés. Las palabras month, que quiere decir mes, orange, que quiere decir naranja, silver, que quiere decir plateado o plata, y purple, no tienen palabras con las que puedan hacer rima. Otro dato curioso es que hay 24 dialectos del idioma inglés tan solo en los Estados Unidos. Las dos palabras más usadas del idioma inglés son I, que quiere decir yo, y you, que quiere decir tú. El sustantivo más usado en inglés es time, que ya lo vimos la clase pasada, y la palabra más vieja del idioma inglés es town. Bueno, pues esta es parte también de la riqueza de la lengua inglesa, que es lo que hemos estado aprendiendo y revisando durante las emisiones de Let's Go. Continuamos. Ya casi nos despedimos, pero ahora en Let's Go vamos a platicar sobre inglés en tu vida, Raúl. Algo que es muy importante y has hecho hincapié en muchas de las emisiones. Conocer la lengua, las fórmulas, las reglas y en el caso del presente simple, la conjugación de los verbos. Ajá. La conjugación de los verbos es muy importante, sobre todo en el presente simple, porque los cambios, los pequeños cambios que existen en la conjugación de algunos de los pronombres es lo que nos va a dar el sentido de lo que queremos expresar. ¿Sí? Existe mucha confusión acerca de los usos de los verbos en tercera persona y eso causa un poquito de problema cuando quieres hablarlo o escribirlo. También hay que conocer muy bien y trabajar los auxiliares, el uso correcto de los auxiliares en el presente simple para no cometer errores. Si quisieras recapitular un poco, por ejemplo, en las terceras personas, el he, she, it, que hay que agregar una S, pero si es el auxiliar con el do not o el doesn't, ahí se agrega la S, no se le agrega ya al verbo, en fin. Exactamente, sí. Recapitulando nada más, bueno, tenemos la forma en la que se hace una oración en presente simple, tenemos el sujeto, el verbo en su forma simple y el complemento. Nada más hay que recordar que en tercera persona, con un hombre, una mujer o un objeto o un animal, hay que agregarle la S final, con algunas excepciones de los verbos que terminan en S, CH, SH, X y O. Y en negativo y pregunta tenemos que utilizar los auxiliares. Pero si vas a utilizar el auxiliar es el que lleva el cambio. El verbo se mantiene en su forma simple. A mí me gustó mucho el ejemplo que diste en el programa del presente progresivo, que ubicas como temporalmente la acción. Sí. Y ahora lo hiciste diciendo hechos. Esto es lo que sucede. Si lo puedes volver a hacer, porque creo que es una forma muy práctica y muy sencilla de entender para quienes apenas están aprendiendo o se están acercando a la lengua inglesa, cómo es esa estructura temporal. Sí, bueno, en el presente progresivo se está hablando de cosas que están sucediendo en el momento en el que se está expresando la acción. En el presente simple, simplemente estamos hablando de hechos, cosas que suceden, querramos o no, y sepamos quién las hace o no, o de hechos, actividades que solemos hacer con cierta frecuencia. Bien, muchas gracias, Raúl, por platicar conmigo. Esto es Inglés en tu vida en Let's Go. Muchas gracias por haber estado con nosotros en otra emisión de Let's Go, nuestras clases de inglés de lenguas para todos. Recuerda que si tienes alguna duda, algún comentario, puedes hacerlo llegar al correo electrónico que en este momento aparece en tu pantalla.
Te recuerdo también que el objetivo de Let's Go es compartir contigo algunas herramientas básicas para la comunicación en lengua inglesa. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Let's Go.